va a ser importante, ¿verdad? Va a ser una buena medida para saber cómo llegamos también y cómo llegan los demás rivales. Qué bueno van a ser los primeros partidos del campeonato también para ver cómo se llega al primer partido de la Copa, ¿no? Sí, la verdad que por suerte el Frito nos tocó muy bien también, ¿verdad? Para nosotros es positivo arrancar con un rival así. Tenemos prácticamente las primeras fechas con rivales que van a estar peleando bien arriba y llegar, digamos, con un ritmo, con un mejor ritmo a la Copa va a ser importante. En lo futbolístico y llegan al 100% para el inicio, para el debut, para lo de mañana y también en lo físico. A ver, en lo físico 100% sí llevamos para la primera fecha. En lo futbolístico todavía no, y es normal, es evidente que el plantel del grupo todavía no esté al 100% del nivel futbolístico, ¿verdad? Porque eso también se gana con los partidos, con el correr de los minutos, así que bueno, esperemos nosotros primero que nada arrancar bien, arrancar con un buen resultado y seguramente con el correr de los partidos iremos mejorando. Sí, nos estamos preparando bien, ya esperando lo que va a ser el primer partido del campeonato y nada más que tranquilo y ansioso que empiece el nuevo campeonato. Así como decían recientemente en la conferencia de prensa, la idea es repetir lo que se hizo el año pasado, de pelear de vuelta por el título. Sí, claro, para eso creo que en el fútbol no hay secreto, solamente si quieres conseguir las cosas hay que elaborar. Como se dije, sin trabajo, sin sacrificio no hay recompensa, así que vamos a tratar de, como siempre nosotros los jugadores, de tratar de trabajar, de hacer lo nuestro dentro de la cancha en la semana para que podamos llegar nuevamente de lo que es el título. Esto recién empieza mañana, tenemos que ir de a poco. Todavía no empezó el campeonato, pero Dios mediante esperemos mañana poder empezar con el pie derecho, como se dice. Hay que cuidar de Libertad. No, sabemos lo que tiene Libertad, ¿verdad? Es un equipo que pretende ser protagonista del campeonato. Tiene un técnico que conoce lo que es guaraní, así que no conocemos todo en el plano local, no conocemos todo, así que hay que cuidar todos esos pequeños detalles y nada, solamente nosotros pensar lo que va a ser, lo que vamos a hacer dentro de la cancha.